Gracias a Dios. Hola mis amigos, que Dios bendiga a todos ustedes. Hoy es el último día del año y mañana comenzamos un nuevo año. Gracias a Dios. Con luchas, problemas, dificultades, con alegrías, con sueños realizados y sueños por realizar. Nosotros llegamos en la recta final para entrar el año nuevo con vida nueva. Y yo quisiera que usted pensara conmigo. Usted sabe que el diablo, el enemigo número uno de nuestras almas, él odia cuando nosotros usamos la inteligencia, lo racional, la cabeza sobre la palabra de Dios. Él no hace cuestión de que las personas se enfoquen en su corazón en la palabra de Dios. Pero cuando Él ve a una persona que toma la palabra de Dios, medita en ella, entonces Él sabe que aquella persona va a encontrar respuestas que vienen de la boca de Dios, respuestas para sus preguntas, sus cuestionamientos, porque de la palabra de Dios viene el Espíritu de Dios. De la palabra de Dios viene la iluminación, la luz del Evangelio. De la palabra de Dios viene el entendimiento, que es de suma importancia para que podamos conocer a Dios. Ahora vean bien lo que Jesús dice. Jesús dice así a Pedro. Él le preguntó a los discípulos, ¿qué, qué es lo que ustedes dicen al respecto de mí? Y de ahí Pedro respondió diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Cristo, Hijo del Dios vivo. Y Jesús, respondiendo, dijo, bienaventurado eres tú, Simón. Feliz eres, Simón, porque tú no revelaste la carne y la sangre, no te reveló la carne y la sangre, pero mi Padre que está en los cielos. O sea, el Padre le reveló a Pedro aquella verdad, la verdad que Jesús era el Hijo del Dios, el Cristo, el ungido que había de venir. Y Jesús entonces respondió, todavía, y también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él no estaba diciendo que sobre Pedro, él iba a edificar su iglesia. Él estaba diciendo que sobre esta piedra, esta revelación que usted recibió, edificaré mi iglesia, o sea, sobre Cristo, sobre el Señor Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Es una revelación que Pedro recibió y habló, confesó a Jesús. Y Jesús dijo, tú eres feliz, Pedro. Gracias a Dios, eres feliz
porque no fue carne ni sangre, no fue en la escuela, no fue en la iglesia, no fue en la religión que tuviste esa dirección, pero mi Padre te lo reveló, eso. Y sobre esta piedra, o sea, sobre este fundamento, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, qué interesante esto, ¿no? O sea, sobre esta piedra, sobre esta idea, este pensamiento, esta revelación que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, que vino al mundo para salvar a la humanidad. Él vino para salvar todos los que en él creen. Entonces, sobre esta piedra construiré mi iglesia. Ahora, por otra parte, vamos a pensar aquí conmigo. Allá en Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 3 y 4, dice así: Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dijo: si todavía nuestro evangelio está encubierto, obscuro, si nuestro evangelio, ¿qué es el evangelio del Señor Jesucristo que él predicaba? Si nuestro evangelio está encubierto para los que se pierden, el evangelio estaría encubierto. Quiere decir, la revelación que Pedro recibió de Dios, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, aquel que vino para salvar, no acontece con todos. No acontece con todos. Además, yo diría, muy pocos. Acontece con pocas personas, infelizmente, pero no por culpa de Dios. Él dice, si nuestro evangelio está encubierto para los que se pierden, está encubierto. Eso es muy fuerte. En los cuales, o sea, a causa de ellos, de los incrédulos, de los que están perdidos, el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó los entendimientos de los incrédulos. Quiere decir, Satanás ha cegado los entendimientos de las personas incrédulas, las personas que creen hasta en Santa Claus, pero no creen que Jesús es el Hijo del Dios vivo que vino al mundo para salvar sus vidas. Ellos no creen, no creen, porque el entendimiento o los entendimientos de las personas incrédulas no vienen a ser revelados. El Dios de este siglo, quiere decir, Satanás, el Dios de este siglo, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no le resplandezca en ellos la luz del Evangelio, o sea, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la luz del Evangelio, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El Evangelio quiere decir buenas noticias. Para que la luz del Evangelio, la luz de las buenas noticias, no resplandezca en la vida de ellas. Entonces el diablo ciega, y la luz del Evangelio de la gloria de Cristo es la imagen de Dios. Entonces vamos a entender aquí bien
lo que estamos hablando. Pongan atención, amiga y amigo, porque usted tiene que pensar, tiene que usar su, su capacidad de razonar. Jesús dijo para Pedro, cuando Jesús le preguntó, ¿quién ustedes dicen que soy? Entonces Pedro se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el Hijo del Dios vivo. Es muy fuerte esto. Solo quien tiene esa revelación es que realmente consigue entender la voz de Dios. Pedro tuvo esa revelación. Pedro recibió esa revelación. Pero Pedro recibió para que él pudiera pasarla adelante. Entonces, Dios es quien revela, es quien revela a Jesús para las personas. Es Dios a través del Evangelio. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, es el propio Dios quien revela aquella verdad para aquellos que han de salvarse. Pero no para todos. Obviamente que Jesús vino para todos, el Evangelio es para todos. Pero hay aquellos que el diablo ha cegado sus entendimientos. Usted habla, habla y habla, enseña, orienta, ora, pide, clama. Vamos, muestra el poder de Dios, muestra maravillas, muestra señales de Dios y aún así la persona ella se queda con dudas, ella no le da mucha atención. ¿Por qué? Porque el diablo cegó en los entendimientos de esas personas. Obispo, usted puede hacer la siguiente pregunta y hasta puedo imaginarlo. Obispo, pero Dios no vino para todos. ¿Por qué el diablo consigue cegar el entendimiento de muchos? Dios sabe. Dios se revela para aquellos que son escogidos. Solo los escogidos entienden que Jesús es el Hijo del Dios vivo. Solo los escogidos, solamente los escogidos tienen la revelación de Dios. Eso no significa decir que Pedro, eh, después, después que recibió esa revelación, Pedro también llegó a Jesús y dijo así. Él se creía así muy espiritual y llegó a Jesús cuando Jesús dijo, mira, conviene que yo vaya a Jerusalén y allá sea preso, condenado y muerto. Entonces Pedro llamó aparte y dijo a Jesús, no, Señor, no hagas eso, no subas allá, no vayas allá. O sea, Pedro, aún teniendo recibido esta revelación, más adelante, luego enseguida, luego después, Pedro parece que se encontró así más espiritual que los demás, llamó a Jesús a un lado y dijo, no, Señor, no vayas para allá. Es que Pedro tenía miedo y lo van a prender, lo van a matar y también vamos a morir. Entonces, no vayas allá. De ahí Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, pero sino que me inspiras cosas del mal. Entonces, amiga, amigo,
Pedro recibió una revelación de Dios y se quedó muy vanidoso seguramente, porque Jesús respondió, mira, bienaventurado eres, Pedro. Pero luego enseguida, después de un tiempo, él aconsejó a Jesús a no ir a Jerusalén para no ser preso, muerto, crucificado, etcétera. Entonces Pedro, pobre, tuvo una revelación maravillosa, tenía conocimiento de quién era Jesús, pero él había sido usado por el diablo para hablar con Jesús. Por eso que cuando Jesús había profetizado para Pedro, me vas a negar 3 veces. Él dijo, no, Señor. Jesús no dijo nada más. Jesús no discutió, solo dijo eso. Me vas a negar 3 veces. Y Pedro no creyó. Y Pedro realmente después vino y negó a Jesús 3 veces. Aún con todos esos percances de Pedro y con todas esas situaciones, Pedro fue salvo. Y fue el gran apóstol Pedro, de un pescador, de un simple pescador sin letra, prácticamente vino a ser el gran pescador, el gran apóstol Pedro, que murió por la causa del Señor Jesús. Bien, yo solo quiero que usted sepa que aquellos a quien no comprenden y no quieren comprender, aquellos que son difíciles de creer en el Evangelio, es porque el diablo cegó su entendimiento, cegó el entendimiento. Él es aquí en la cabeza, no es en el corazón, es en la cabeza. Entonces, es lo que hemos visto. Muchas personas infelizmente están en las iglesias, incluso en la Iglesia Universal del Reino de Dios, no solo personas del pueblo, pero pastores, esposas, obreras, obreros, personas que están allí, que componen el cuerpo de la iglesia material, física, pero no hacen parte de la iglesia espiritual, de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esas personas no recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Ellas no no han tenido la experiencia con Dios. Ellas no tuvieron la revelación de Dios. Ellas tienen conocimiento de la palabra. Ellas leen la Biblia, conocen las palabras, los versículos claves, repiten los versículos clave. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aquel que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente, etcétera, etcétera. Conoce la Biblia de punta a otra, pero no tuvieron la revelación de Dios. Es la realidad, infelizmente. ¿Por qué? Aquí está escrito en 2 Corintios 4, versículo 4. El Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. De ahí viene la pregunta, obispo, ¿cómo es que Dios permite que el diablo ciegue el entendimiento de las personas? Dios permite porque Él sabe quién será salvo y quién no. Jesús sabía que Judas vendría a traicionarlo, pero Jesús lo llamó para estar entre los apóstoles. Y Él se quedó entre los apóstoles hasta el momento final. Y al final, ahora sí que sorpréndanse, en el final, cuando vino a darle un beso a Jesús,
para denunciar a Jesús, identificar a Jesús. Jesús dijo, amigo. Jesús lo llamó de amigo. Y yo me quedé pensando, ¿pero cómo es que Jesús llama a Judas Iscariote, el traicionador, de amigo en el momento de la traición? Eso quiere decir lo siguiente: Jesús, Dios, es amigo de todos, pero ni todos son amigos de él. Jesús era amigo de Judas, pero Judas no era amigo de Jesús. ¿Por qué? Estaba escrito, ya está escrito, profetizado, que uno de ellos, entre ellos, sería el que traicionaría. Entonces, esas revelaciones vienen de Dios, del Espíritu Santo. Es la luz del Evangelio, la luz, el Espíritu Santo. Por eso que vale la pena, amiga y amigo, que usted coloque toda su fuerza, todos sus sueños. Usted colocar cuerpo, alma y espíritu, mejor, espíritu, alma y cuerpo, todo para recibir el Espíritu Santo. No se case con nadie antes de recibir el Espíritu Santo, no hagan eso. Porque solo el Espíritu Santo va a identificar para usted, va a revelarle, va a enseñarle, va a guiarle para la esposa o el marido de Dios para usted. Y si usted se casa con una persona que no tiene el Espíritu Santo como usted, si es que usted tiene, entonces va a ser infeliz. Porque dos espíritus diferentes, el Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo, entonces no funcionará. Solo es un ejemplo. Pero no es solo eso. Lo peor de todo es que las personas a veces son religiosas, son solidarias, hacen buenas obras de caridad, pero ellas hacen movidas por un sentimiento y un pesar de pena de las personas afligidas. Y no quiero decir que esas personas no tuvieron o no tendrán chance. No, Dios le da chance a todos. Dios les da chance a todos. El Evangelio es para todos. El Evangelio es para todos. Pero ni todos lo aceptan. Dios es amigo de todos, pero ni todos son amigos de Dios. Esa es la realidad. Eso es la realidad. Usted se casa con la persona que usted ama, que usted cree que ella sea una persona de Dios, pero aquella persona no le ama y después no funciona. ¿Entendieron, amiga y amigo? Dios ama a todos. Es lo que está escrito. Porque Dios amó al mundo. De tal manera, el mundo son todas las personas. Todas las personas. Griegos y troyanos. Todos. Él ama a todos, pero ni todos lo aman. Pero Él ama a todos, y es lo que está escrito. Porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo, ofreció a su Hijo en sacrificio, para que todo aquel que en Él cree, es todo lo que Dios cobra de nosotros, es creer, es la fe. Solo que el diablo vino y bloquea o ciega los entendimientos de las personas y ellas no creen. Pero Jesús hizo su parte. Dios hizo la parte de Él. Él amó y ama a las personas. Él no tiene placer en la muerte del perverso. Mas el perverso no quiere aceptarlo. ¿Y qué puede hacer?
Es usted que es mamá, usted que es papá, van a entender mejor. Usted es madre, padre. Y usted da lo mejor para su hijo, para su hija. Y usted habla, orienta. Usted se sacrifica para su hijo, para su hija. Pero su hijo no le da importancia. Él no da valor para usted. Él le da más valor a aquellos que son de las drogas, que están perdidos por ahí, el mundo, que usted. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Usted lo ama? Sí, lo sigue amando. ¿Usted dejó de amarlo? No, lo sigue amando y amándola. Pero, ¿qué es lo que aquella criatura le da? Nada, cero. Ella sabe que usted es madre, que usted es padre, pero ella no quiere. ¿Y qué es lo que Dios puede hacer? Mi amiga y mi amigo, la razón está aquí. Dios sabe de antemano quién va a creer en Él y quién no. ¿Quién no va a creer en Él? El diablo ciega los entendimientos. Por eso que muchas personas no consiguen creer. Por eso que esa revelación que el Padre dio a Pedro, que Jesús era el Cristo ungido, el Hijo de Dios, o sea, igual a Dios. Hijo de Dios quiere decir igual a Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús dijo, bienaventurado eres tú, Pedro, porque Dios, el Padre, fue quien te reveló eso. Tienes esa revelación, mi amigo y mi amiga. Esa revelación es algo de Dios para con aquellos cuyos corazones son humildes. Esa es una característica de los que serán salvos. Y por eso es que Jesús dijo allá, bienaventurados los humildes en espíritu, porque los humildes en espíritu obedecen, aceptan al Señor Jesús como su único Señor y Salvador. Pero los arrogantes, los orgullosos, los que son soberbios y se creen, el diablo ha cegado su entendimiento. ¿Por qué es que Dios permite eso? Dios permite porque Él sabe que aquella criatura lo rechazaría. Ella puede ver el milagro que sea. Aún así, ella no se va a dar. Fue lo que pasó con los 9 leprosos. Todos fueron sanados. Pero de los 10, solamente uno volvió. Aquel único que volvió fue revelado en el reino de los cielos, en el Evangelio, digámoslo así. Jesús. Jesús se reveló. Entonces, amiga y amigo, ¿por qué estoy insistiendo en esta situación? Es porque quiero que tenga conciencia de que la salvación eterna es lo más difícil que existe en la faz de la tierra. Es lo más difícil. Pero no porque Dios lo dificulte, sino porque el ser humano, nosotros, lo dificultamos. Porque queremos dar lugar a los deseos de nuestro corazón. Este es el problema. Es una lucha, es una guerra de la carne contra el espíritu contra la carne. Y esa es la realidad. Por eso muchas personas están condenadas al infierno a causa justamente de eso, del diablo cegó su entendimiento. Aquí está escrito.
el Dios de este siglo, Satanás, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios, que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, que es la imagen de Dios. Entonces, si usted es una persona que quiere ser salva, priorice eso en su vida, recibir el Espíritu Santo. Hoy no es el último día del ayuno de Daniel. Hoy es un día más del ayuno de Daniel. No, visto, no son 21 días. Sí, 21 días que hicimos esta campaña. Pero para usted, que todavía no resplandeció la luz del Evangelio de la gloria del Señor Jesucristo, que es la imagen de Dios, para usted que todavía no recibió el Espíritu Santo, usted debe continuar en el ayuno hasta recibirlo. Vale la pena, vale la pena. Vea que nosotros publicamos ahí algunas imágenes fuertes cuando el obispo Judson dice que ni que Jesús no midió palabras para decir qué tan importante es la salvación del alma. Cuando Jesús dijo, si tu ojo derecho te hace tropezar, arráncalo. Si tu mano derecha te hace tropezar, arráncala, porque es mejor entrar en el reino de Dios con un ojo, o con una pierna, o con un brazo, o discapacitado, sea como sea, a entrar en el reino de los cielos, así que ser perfectos y lanzados en el lago de fuego y azufre, en el infierno. Vale la pena que usted renuncie su yo, la voluntad, los deseos y codicias de su corazón para salvar su alma. Vale la pena, vale la pena. Vale todo. No es la pena, vale todo. Y es por eso que nosotros hemos estado aquí con ustedes todos los días de este año que termina hoy. Y vamos a continuar el próximo año a partir de mañana en el mismo propósito, en la misma fe, objetivando la salvación de su alma. Yo sé que hay personas que van a preguntar, obispo, pero ¿cómo es que puedo ser salvo en el último momento? Sí, claro que sí puedes. En el último momento sí es que tienes tiempo para confesar a Jesús como su Salvador. El caso del ladrón de la cruz fue en el último momento. Él reconoció a Jesús como su Señor porque él pidió, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Entonces, mi amiga, hay chance sí, pero no espere por el último momento, porque a veces la persona muere y tontamente no hay tiempo ya para nada. Dios lo bendiga. Que Dios bendiga a usted, mi amigo. Que el Espíritu Santo venga a alumbrar su entendimiento. Y por eso es que hablamos siempre. El Espíritu Santo venga a alumbrar su entendimiento para que todos puedan reconocer finalmente a Jesucristo como único Señor y Salvador de sus almas. No hay iglesia, no hay religión, no hay obispo, no hay pastor, no hay nadie. Solo y solamente Él puede salvar nuestra alma, nadie más. Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre de Jesús y que todos tengan
una excelente entrada de 2026. Pero eso no va a resolver el problema. Desear eso para usted. Yo le deseo siempre la salvación y que Dios bendiga y Dios bendiga y Dios bendiga. Pero una cosa es que yo desee o querer eso para usted, pero otra es usted buscarlo para recibirlo. Hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Hasta el próximo año en el nombre de Jesús. Amén.